porque estuve batallando toda la semana, porque después de la serie que hice, yo le decía al Señor, ¿qué les puedo hablar? Yo ya tengo una lista de prédicas, pero estaba en duda con qué empezar. Y el Señor puso, el Espíritu Santo puso en mi corazón esto que les voy a hablar. Si me ayudan buscando Hebreos 5. Hebreos 5. Y cuando lo tengan, si se pueden poner de pie. Hebreos 5, y vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Amén. ¿Todos lo quieren? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5, capítulo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, gracias te damos en esta mañana por un domingo más. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú nos has traído aquí con bien. Tú nos has permitido poder cambiarnos, algunos tomar sus alimentos, poder subirnos a cualquier modo de transporte y venir hasta aquí, Señor. Y tú has sido fiel en guardarnos y cuidarnos, porque a lo largo de la semana pudo haber pasado cualquier cosa que nos evitara que pudiéramos venir. Pero Espíritu Santo, tú tenías ya programado, planificado, que estuviéramos aquí en esta mañana escuchando tu palabra, que estuviéramos aquí en esta mañana poniendo nuestra mirada en ti, porque tú eres el dador de la vida, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú eres nuestro sanador. Y te damos gracias por esta oportunidad, porque ese es el tiempo que el enemigo no le gusta. Este es el tiempo que el enemigo pone distracciones, pone cansancio, pone sueño. Pero Espíritu Santo, que le podamos decir a nuestra alma que es tiempo de escuchar tu palabra, que es tiempo de enfocarnos en ti, de poder decirte, habla porque tu siervo escucha. Amén. Así que Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Sé tú hablando a cada uno. Yo voy a compartir lo que tú pusiste en mi corazón, pero no dudo, Espíritu Santo, que tú compartes de manera especial a cada uno como se debe. Así que Padre, gracias te doy por este tiempo, Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad de poder dar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que conocen mi familia, yo tengo una esposa y tengo 2 hijas. Y cuando estaba a punto de nacer la segunda niña, que se llama Camila, Dios sabe en mi corazón que era como complicado pensar en una segunda niña, porque para los que son papás y tienen niñas saben que es más difícil entregar una niña que un niño. Entonces yo por eso no quería niñas, porque toda la gente me decía, la vas a pagar, y yo le decía, ya el Señor saldó la deuda. Pero yo miraba a mi hija, y cuando mi hija ahorita tiene 1 año y 8 meses, y cuando yo miraba a mi niña de 1 año y 8 meses, y he visto cómo ha sido su crecimiento, cómo ha sido su desarrollo, cómo ella ha ido haciendo diferentes cosas a lo largo de todos estos meses, el Señor habló a mi corazón, y yo empecé a escribir esta reflexión que les traigo. Yo la empecé a escribir probablemente desde el mes o del segundo mes que nació Cami. Y empecé a escribir varias cosas que yo iba notando de mi vida en relación a Cami. Y esta prácticamente es como lo que el Señor habló a mi vida a través de todo lo que iba haciendo Cami, de así es como te veo a ti. Porque los que somos padres tenemos eso adicional, que entendemos el amor de Cristo porque vemos a nuestros hijos. Entendemos el amor de Dios porque vemos a nuestros hijos y nosotros queremos hacerles bien. Nosotros queremos que les vaya bien. Y cuando yo miraba a mi hija, cada vez que yo la miraba acostada, cada vez que yo la miraba jugando, cada vez que yo la miraba con Dani, cada vez que yo la miraba con mi esposa, yo decía, así me ve Dios. Así como yo estoy viendo a mi hija, así
me ve Dios. Y habían situaciones tanto buenas como malas, habían situaciones de alegría, otras situaciones de tristeza, había situaciones de emoción y otras de preocupación. Pero cada situación en la que yo iba viendo a mi hija, yo me identificaba con Dios. Y yo decía, de verdad, que así me ve Dios. Esa es la manera en cómo el Padre pone su mirada en nosotros, lleno de amor, lleno de preocupación. Amén. Pero, ahorita como lo acabamos de leer, todos nosotros iniciamos con lo que es la leche espiritual. Todos nosotros iniciamos como bebés cristianos. Si usted tiene menos de un año de ser evangélico, ser cristiano, de aceptar a Cristo en su corazón, probablemente usted sigue siendo un bebé en crecimiento. Para los que tienen 5 años, 10 años, si usted todavía se siente como bebé, no importa, no se preocupe. Yo aquí no le vengo a decir si es malo que usted tenga 15 años de ser evangélico y se siente como un bebé, porque cada quien conoce su crecimiento. No es de mí, no es el privilegio que Dios me ha dado para yo criticar su crecimiento y su desarrollo como cristiano, porque no es el propósito. El propósito es, les voy a contar cómo yo he visto el desarrollo de mi hija y cómo lo relacioné a mi vida espiritual. Porque hasta la fecha todavía sigo creciendo en el Señor. Hasta la fecha todavía mi vida sigue siendo un proceso. Porque no puedo decir, hermano, yo soy un santo caminando, porque es mentira. No les podría decir, hermano, yo solo hago un pecado al día porque soy súper santo. Es mentira, ¿no? Pero entiendo el proceso por el cual el Señor me ha pasado. He comprendido que he ido desarrollándome, así como veo a mi hija pequeña desarrollarse. Y por eso yo en esta mañana les quiero hablar de cómo es el proceso de desarrollo de un bebé espiritual, porque quizás muchos de nosotros estamos estancados, y me incluyo porque hay muchas áreas de mi vida en las que me he estancado y no he podido lograr la madurez que Dios quiere para mí. Y a veces simplemente hablamos y la gente quizás no nos entiende, y aún el mismo Señor que conoce nuestro corazón dice, es que me estás hablando como bebé. Entonces por eso yo en esta mañana les voy a hablar de Agu-Gu-Dada. Y el Espíritu Santo me dijo, si ellos solo ven Agu-Gu-Dada, es porque siguen siendo bebés, porque ahí dice, yo crezco en el Señor. Agu-Gu-Dada para mi hija implica que ella está creciendo. Entonces en lo espiritual, el Agu-Gu-Dada es, yo crezco en el Señor. Si usted no lo ve así, usted sigue siendo un bebé espiritual. Pero cuando yo miraba a mi hija y veía eso, a veces miraba ciertas situaciones en las que yo podía ver cómo ella iba creciendo. Yo les voy a hablar de 3 situaciones específicas. Y la primera está relacionada a eso, a Agu-Gu-Dada. Porque cuando mi niña empezó a crecer, cuando ella empezó ya en 6º, 7º, 8º mes, y no se quería dormir, y en las noches yo estaba, ¿pero qué te pasa? Yo no sé si a los padres les ha pasado eso. Y uno dice, ¿pero qué te pasa? Y ella solo me hacía, y empezaba a hablar, y yo decía, Señor, dame el discernimiento del Espíritu Santo para entender lo que me está diciendo. Y el Señor me decía, es que a veces como cristianos balbuceamos cosas y no nos damos a entender. A veces como bebés espirituales también nos pasa lo mismo. Que empezamos a hablar y quizás las personas alrededor e incluso el mismo Dios a decir, es que no te da a entender. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué mi niña cuando habla, y actualmente porque solo dice unas ciertas palabras, ella no puede hacer una conversación completa? Pero ¿por qué ella cuando habla no se da a entender? Porque no tiene desarrollado el sentido del hablar. Y nosotros a veces como cristianos el sentido de hablar no lo tenemos desarrollado porque no hemos descubierto qué es hablar con Dios. Amén.
No hemos descubierto la manera en como cuando nosotros abrimos nuestra boca y hablar con el Padre, que es una relación y no solamente es una solicitud. Ahí dice, pedimos mal, porque normalmente nuestras oraciones solo son pedir. ¿Para qué? Para nuestros deleites. Y yo esto me identifiqué porque yo dije, Señor, todas mis oraciones son pido y pido y pido. Quiero esto, quiero que me ayudes con esto. ¿Y cuántas veces le he dicho al Padre, te amo? ¿Cuántas veces llego simplemente para estar con Él y decir, Padre, tú has sido bueno, solamente te quiero agradecer y no te quiero pedir nada? Pero como bebé a veces, como bebé espiritual, el Señor me hablaba a mi corazón y me decía que soy un bebé espiritual porque solo pedís y pedís. ¿Qué hace un bebé? Para los que han tenido esa etapa de la obedeción, no, el bebé no hace nada por su propia cuenta. Solo pide. Pide comida, pide que la cambie, pide hacer esto. Y he visto como la diferencia en los caracteres, porque la pequeña es más enojada que Dani, Cami es más enojada que Dani. Y cuando ella pide algo, se le nota el carácter. Y yo digo, Señor, otra Meli. Como no está aquí, puedo hablar con Señor. Entonces, y claro, sí o no que a veces nos enojamos cuando el Padre nos da algo que nosotros queríamos. O no sé si usted se relaciona conmigo, o usted dice gloria al Señor que Dios no me dio eso. Y nos molestamos porque como bebé espiritual a veces no se nos entiende cuando hablamos. Sí, es bien fácil, bien claro poder hablar con el Señor, porque aquí está la manera en cómo comunicarnos con Dios. Amén. Y sin embargo, nos cuesta hablar. Nos cuesta hablar con el Señor. Hay algo que también hace que nuestras oraciones sean un balbuceo total y es la amistad con el mundo. Y a mí me ha costado eso, créanme. Yo a veces digo, ¿cuántas veces mis oraciones no han sido detenidas? ¿Saben cuándo una oración también es detenida? Y eso está para los que están casados. En 1 Pedro 3:7 que dice que por las malas relaciones que tenemos entre pareja, si usted trata mal a su esposa, eso puede obstaculizar su oración. Miren qué crítico eso. Esto me preocupa porque yo a veces tal vez puedo llegar a tratar mal a mi esposa, ¿y de qué me sirve orar después? Si la palabra del Señor me dice que mi oración puede obstaculizarse, es crítico. Pero cuando empezamos a entender esto, ahí es donde empezamos a hablar con Dios, a que se nos entienda más. Porque cuando vamos comprendiendo todo aquello que obstaculiza la oración, dejamos de balbucear tanto. ¿Saben qué otra cosa detiene la oración? La falta de perdón. Si usted no ha perdonado a alguien, dice Marcos 11:25, que si usted no ha perdonado a alguien, su oración puede ser que esté detenida. ¿Y quién no ha perdonado? ¿Quién todavía tiene cosas en su corazón que están deteniendo? Y eso hace que seamos bebés espirituales, que balbuciemos. Que cuando el Señor nos dice, te quiero bendecir, nosotros digamos, vamos, adultada. Y nos dice, yo te estoy bendiciendo. Háblame claro, porque yo necesito que tu corazón esté libre de todo eso. El segundo factor que yo vi en mi hija y que el Señor habló a mi corazón es que no reconoce que es comida buena y comida mala. Si algo tiene la Cami, es que esa niña come de todo, a diferencia de Dani. Dani come 3, 4 cosas y ahí para. En cambio, Cami, le hemos dado sushi, le hemos dado ceviche, le hemos dado carne. La vez pasada le dieron butifarra, ya saben qué son los butifarras. Sí. Ya me veo malga, qué mal padre. Es que quiero ver hasta dónde llega el límite del sabor de ella. Pero habla de todo, ¿sí? Pero ella no distingue qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque le hemos dado chocolate y se lo come.
Ayer le dimos un dulce, un tubito de dulce, se lo comió todo. Hermano, y no le da comida saludable. Claro, y después le dimos la comida y se lo comió todo. Entonces, la niña no reconoce, no diferencia entre lo bueno y lo malo. Ella solo. Y así sucede también con nosotros los cristianos. Cuando somos bebés espirituales, no podemos lograr diferenciar entre una buena comida y otra. ¿Sabe qué es aprender a diferenciar una buena comida? Cuando es una buena palabra. Amén. Cuando no son doctrinas falsas. Cuando nos indican que lo que está aquí es la base de todo y nos ayudan a entender a Cristo. Juan 6:27 nos dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque esta es la santa. Eso señaló Dios y Padre. Porque no logramos identificar la buena comida. Y eso nos hace todavía ser. El Padre me decía a mí: ¿sabes cuántas veces te he querido hablar y te he querido dar alimentos sólidos? Pero no distinguir la buena comida. Agarrate todo, porque crees que todo conviene. Te comes todo, me decía el Señor, y no todo va a ser de provecho para tu vida. Tienes que aprender a distinguir en lo que es una buena comida y una mala comida. Y créanme, hermano, a mí eso me ha costado. Porque como cristianos queremos alimentarnos de cualquier cosa. Nos dicen, es que ustedes tienen que ir a este evento porque en ese evento ahí van a recibir del Señor. No, es que usted tiene que, esta persona tiene que hablar con usted porque ahí va a recibir del Señor. Y no necesariamente esa es buena comida, hermano. Porque entonces estamos dependiendo de un evento, de una persona que ore por nosotros. Y nos alimentamos y creemos que esa es la comida. No, es que si yo hago eso, ¿cuántos han creído que por estar sirviendo bastante Dios va a hacer algo? Ay, qué santo. Pues yo les confieso, yo a veces creía así. Yo a veces venía y servía y decía: Señor, qué bueno que estoy haciendo esto, porque entonces vas a escuchar mi oración. Y el Señor me decía: son un bebé espiritual. Estás comiendo un alimento que no te conviene. Creer, meterte en la cabeza que cuando tú haces algo, yo me muevo, eso no es así. Porque tú puedes hacer 1000 cosas y yo no moverme. ¿Y sabes qué? Me vas a terminar dando gloria porque no me moví. ¿Y qué sucede? Pero nos hemos alimentado tan mal que creemos que si hacemos algo en la iglesia, porque entonces el Señor tiene que recompensar. El Señor no nos tiene que recompensar nada, hermano. El Señor, con el simple hecho que dio a su Hijo, ya tenemos de más, de sobra. Eso es reconocer la comida saludable. Entender la palabra, entender qué es lo que Cristo quiere para ti. Eso es reconocer la comida saludable. La tercera cosa que Cami hace, que el Señor me habló, es que todo se mete a la boca. Ustedes saben por qué los niños todos se meten a la boca. Porque la manera de ellos es experimentar. Esa es la manera en que ellos empiezan a entender, porque no tienen todos sus sentidos completos. Entonces lo primero que hacen es que se meten toda la boca. Un día mientras nosotros tenemos un perrito que se llama Dino, y nosotros le damos ahí la comida. Y una vez ella estaba sentada y simplemente vimos que ella siempre juega con las pelotitas. Y como todos buenos padres dijimos, hasta ver hasta dónde llega. Sí, hermano, se lo comió, pero si se están preguntando, a un pedacito se lo comió. Pero qué increíble que yo decía: todo se mete a la boca, todo. No importa si es tierra, no importa si es un juguete sucio, no importa dónde esté, con quién esté, no importa la situación en la que esté pasando mi niña. Si usted ahorita la pone ahí, va a agarrar eso y se va a meter. Porque esa es la manera de los niños, de los bebés, de experimentar todo lo que nosotros. Y cuando lo llevamos a lo espiritual, cuando lo llevé a mi vida espiritual, yo dije: la verdad es que somos iguales. Por eso es que Pablo nos dijo, si ustedes leen en 1 Corintios 6:12,
Pablo nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no dejaré dominar de ninguno. Yo no sé a ustedes cuántos les dominan ciertas cosas, pero a mí me dominan ciertas cosas. Y yo le digo al Señor, yo sé que no me es lícito. Es más, Pablo 2 veces vuelve a decir esto. Porque en el capítulo 10 lo vuelve a repetir y en vez de decir, no me dejaré dominar, dice, pero no él invita. Y cuando yo miraba esto, yo decía, pero es como que si yo en lo cristiano me quiero meter toda la boca porque esa es la manera de experimentar. Yo veo aquí varios jóvenes y sé que me van a entender, pero qué fácil es meterse en ese río de redes sociales. Qué fácil es empezar y perder 1 o 2 horas, estar tonteando viendo videos. ¿Me edifica eso? Para nada, hermano. No, hermano, pero yo de vez en cuando posteo un versículo, no se den paja. Eso no es ser cristiano, hermano. Para nada, de nada sirve que usted esté 3 horas en redes sociales y solo porque posteó una cosita, eso no es ser cristiano. Eso no es hacer la voluntad del Señor. Pero el mundo nos ha dicho que esa es la manera en cómo hay que hacerlo. Y a mí me cuesta, se los confieso. El día de ayer probablemente tendría que haber estado orando más de lo que vi una película, pero ayer quise ver una película y me eché una película, porque a mí me gustan las películas en serio. Y cuando estaba terminando la película, me puse a pensar y dije, chica, mejor lo hubiera tenido la tapada. Claro, mi espíritu me estaba diciendo, sos un bebé espiritual. Porque te metes toda la boca. Porque no aprendes todavía a ser un maduro. Porque si sabes que tenés un servicio, si sabes que hay un culto, si sabes que hay un tiempo en el que estás pidiendo que el Espíritu Santo se mueva, entonces te tenés que preparar para eso. Y se lo confieso, yo ahorita estoy, probablemente ya más de alguno, uy, que inmundo, hermano. Pero todos creo que nos identificamos con eso. Que hay muchas áreas de nuestra vida que nos cuesta. Hay muchas áreas de nuestra vida que quisiéramos decir, yo soy un espiritual, soy maduro, pero no hemos llegado a ese nivel. Pero no se trata de decirles que ustedes son unos bebés y criticarlos así como yo me sentí en algún momento. Porque ese no es el propósito de la palabra. Y como me está comiendo el tiempo, la verdad que el propósito es de entender que vamos a ir comprendiendo poco a poco. Porque todo es un proceso de aprendizaje. Todo es un proceso de desarrollo. Todo es un proceso de ir creciendo. Aunque sea lento, hermano, pero vaya creciendo. Pídale al Espíritu Santo ir creciendo. Aunque sea poco a poco, la palabra del Señor nos dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es que todos tenemos que llegar a eso. Amén. Todos. Todos. ¿Cuándo vamos a llegar a ser perfectos cuando estemos allá arriba? Mientras tanto, cada uno de nosotros estamos en proceso de desarrollo. Amén. Yo no puedo criticar a otro por su desarrollo porque yo no he vivido lo que él ha vivido o ella ha vivido. Y eso es lo que hay que tener cuidado como cristianos, que todos somos bebés. Y todos vamos creciendo, que otros ya hemos ido avanzando más en la edad cristiana, que estamos más maduros en ciertas situaciones. Sí, podría ser, pero hay muchas áreas que quizás, tal vez, estamos pequeñitos. Y no nos gusta decirlo para que nadie nos critique. Esto es lo que queremos, ir comprendiendo poco a poco. Yo ahora veo a la Cami, y a la Cami yo le digo, Pau Pau, ella sabe que es Pau Pau. Sabe que cuando ella va a agarrar algo, sabe que cuando se le acerca la comida del hilo, sabe que yo le digo, no da, no Cami, Pau Pau, ella sabe que no va a agarrar. Gracias a Dios ya pasamos eso, ya no agarra. Pero hay muchas situaciones que todavía Cami todavía no comprende. Yo ahí a veces, el día de ayer fuimos a una tienda que Meli queríamos ir a ver, y cuando yo a veces la agarraba y decía, no, Cami, aquí no, aquí hay cosas de quebrar, ya se imagina, y se hacía para atrás, y una exageración total, que me sorprendió porque nadie no lo hacía. Entonces ahí es donde he notado que esa niña va a ser un poquito más dramática que la Dani.
pero se le hacía así, tranquila, y ya cuando uno le daba algo ya se ponía tranquila. Y decía, qué similar es nuestra vida espiritual como bebé en Cristo. Que cuando no salen las cosas de nuestra manera, ¡ay, Señor, aquí estoy, hermano! ¡Ay, pero cuando el Señor se bendecida, ahí estamos! Hasta con la sorpresa. Claro, cuando las cosas no van a nuestra manera, levantamos las manos, gritamos, Señor, ayúdame, bendíceme. ¡Ay, sí! ¿Por qué? Porque somos bebés espirituales todos, hermano. Todos tenemos esa actitud. Todos, miren, no importa qué tan santo es una persona, todos tenemos nuestros momentos de berrinche. Todos. Y todos tenemos nuestros momentos en los que no nos gusta que nos obliguen a hacer cosas que no queremos. Siempre así somos. ¿Por qué? Porque queremos tener el control, porque queremos tener la razón. Son parte de nuestra naturaleza, así estamos diseñados. Pero hay algo que el Señor habló a mi vida en estos últimos días, que por eso quise darles esta palabra. Que vino Gaby y un día que yo llegué a la casa, vi varias paredes al estilo Van Gogh, ¿saben Van Gogh? Ese pintor que hace. Y yo miraba y yo decía en mi espíritu, Señor, gracias por darme un artista, pero en mi humanidad estaba molesto. Pero después dije, ¿para qué lo voy a regañar? ¿Qué me sirve regañar? Decirle, no, cambie esos brazos. Entonces el día de ayer tomé una cubetilla que tenemos de pintura y empecé a pintar. Y mientras pintaba el Señor me decía, ¿sabes que lo mismo hago yo con los hijos de Dios? ¿Sabes que lo mismo hago yo? Y el mismo Pablo nos dice en Efesios 2, del 4 al 5, nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros hermanos, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. ¿Sabe qué? ¿Cuántas veces fuimos a la casa de uno de mis mejores amigos y cuando estábamos ahí, la Carmen estaba haciendo mil cosas, agarraba, y mi amigo me miró y me dice, bien diferente a Dani, entonces yo no sabía cómo tomarlo. Y le dije a Meli, mira, dice que bien diferente a Dani. Y cabal, ya cuando ya nos íbamos de la casa de él, Meli le preguntó a la esposa de él, mira, ¿sentís que es tan diferente a Dani? No me digas, tenía va a hacer destrozos en su casa. Y yo, ya empezó, le dije. Pero cuando vi eso, yo tengo que estar preparado. Yo sé que es vida. Ahora, el día de mañana quiebra algo en un almacén, ¿me voy a hacer loco? No, claro. Soy su papá. El día de mañana que ella haga algo en el colegio o en la escuela, no voy a enojar. Mi humanidad sí, pero mi espíritu va a decir, es tu hija la pendeja. Y yo creo que Dios es igual. Yo vi mi vida, cuando empecé a ver eso, cuando estaba hablando de ayer, empecé a ver toda mi vida y yo decía, ¿cuántas veces el Señor vio que yo manchaba paredes? ¿Cuántas veces el Señor vio que yo quebré cosas, hice destrozos como bebé? Y el Señor me agarraba y me decía, pero vas a aprender, pero vas a crecer, vas a tener comprensión, vas a tener entendimiento. Y yo le dije, Señor, ahí está Efesios 2, 4, 5. Así que todos estábamos muertos, todos éramos unos bebecitos haciendo destrozos por todos lados. Ahora, hermano, yo siempre he sido cristiano desde que nací, me bautizaron. Sí, pero le aseguro que ha pecado. Le aseguro que ha lastimado a alguien. Le aseguro que ha ofendido a alguien. Le aseguro que algo ha fallado. Y sin embargo, Dios no lo revela. Si Dios sacara el cincho espiritual, hermano, ninguno estuviera aquí. Si Dios nos tuviera que castigar de verdad, ninguno lo lograra. Por eso es que Pablo dice, por gracia soy salvo. Por el amor de Cristo. Y eso es lo bueno. Mire, ahí donde cuando uno ve a otro
A mí, miren, esto no lo digo por vanagloria ni por altivez, pero a mí me pueden ofender, a mí me pueden hablar mal. Yo el día de mañana le voy a hablar a la persona y le voy a amar. ¿Saben por qué? Porque he comprendido que todos somos bebés. Todos. Que quizás hay personas que lastiman más que otros, pero así es, hermanos, es la naturaleza de cada quien. Pero tenemos que aprender que todos estamos en crecimiento, que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Y es lo bueno del Señor, que Él no descarta a nadie. Para el Señor no hay niños de 5 años, niños de 10 años, niños de 20. Él no ama por edades. Así como me ama a mí, que estoy bebé espiritual, así lo va a amar usted si usted está más maduro que yo. Dios no ama acorde a lo que usted ha alcanzado. Dios no ama acorde a lo que usted ha logrado. Dios ama porque Él está. Él está. Y quiero ir concluyendo con esto. Dice Pedro 1:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, todos en algún momento vamos a pasar en algún área de nuestra vida como bebés. Ahí es donde usted le tiene que pedir al Señor que le vaya enseñando. Si Dios no es un Dios que se molesta porque usted no aprendió rápido. Dios es un Dios paciente. Si alguien tiene paciencia, Dios no tiene. Si alguien nos ve como hijitos y dice, ay, este no ha aprendido, pero ahí vamos de nuevo, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y Dios así es de bueno. Yo miraba a mi hija y yo decía, si yo siendo un hombre, así como dijo Jesús, si yo siendo un hombre malo, puedo dar cosas buenas, imagínense el Padre, lo que tiene para nuestra vida. Yo no sé si usted ve a Dios como su Padre, mucha gente solo ve a Dios como el Dios que está sentado en los cielos, santa gloria. Hermano, es su Padre. Amén. Si le ama. ¿Y cómo cuesta a los cristianos? ¿Cómo cuesta? Mire, si todos entendieran eso, todas las iglesias estuvieran llenas. Si la gente comprendiera que Él es un Padre que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, la gente se negara por completo. Por eso que sé que a la gente le cuesta ver a Dios como un Padre amoroso. Porque le tenemos miedo. Porque cuando pecamos nos vamos a esconder. Porque cuando pecamos decimos, no voy a la iglesia, no voy a servir porque le fallé. Y Dios no es así. Yo quiero que se quite la mentalidad. Si usted tuvo un padre que se molestaba, que se enojaba cuando uno hacía algo malo, quítese la mentalidad de que Dios es así. Porque eso está aquí, arraigado en nuestra mente. Y eso es difícil de quitarse. Porque tenemos en nuestra mente, yo pienso, cuántas veces mis padres quizás se molestaron cuando yo hacía cosas malas. Y es normal, son humanos. Yo lo llevaba al vida, si alguien llevó a los límites de paciencia a mi padre, fui yo. A los límites. Y si ellos se molestaban y a veces se enojaban conmigo, y eso queda aquí, uno dice, quizás Dios, cuando uno ha pecado, quizás Dios es igual. Quizás Dios empieza a decir, es que la has hecho mal, la has hecho mal. Dios nunca es un dedo acusador. No importa cuántas veces usted lea la palabra, nunca va a haber a un Dios que lo está acusando a usted. Dios es un Padre con brazos abiertos. Amén. Hermano, hermana, yo le invito a que sigamos creciendo. No se sienta mal si a usted le cuesta leer la palabra, no se sienta mal si usted solo puede orar 2 minutos y no puede orar más de 5 minutos. No se clave con esas situaciones. ¿Sabe qué? Mejor empieza a crecer. Dígale al Señor, de verdad, Padre, yo en esta área de mi vida soy un bebecito. Y necesito que tú me cuides, que tú me ayudes. Ayúdame a madurar. Todos en algún momento nos vamos a convertir bebés en todo aquello que no conocemos. Aún en los trabajos nos volveremos bebés. Para los que me dicen, no hermano, yo en el profesional soy. Sí, pero cuando quizás le cambien a otro trabajo o a otro puesto de trabajo, tal vez usted se vuelve un bebé porque no le van a gustar muchas cosas de lo que sucede.
cada situación nueva, cada experiencia nueva que usted tiene, es como que usted es un bebé en esto. Y hay que ir aprendiendo, hay que ir poco a poco avanzando. Y eso sucede en lo espiritual. Cuando yo empecé a dar la palabra, no era la misma experiencia que cuando yo empecé como líder de la alabanza. Ha sido un proceso, hermano, así se lo digo, y me ha costado. Hay muchas cosas de las que el Señor todavía me está moldeando. Dios me está diciendo, tenés que crecer en esto, tenés que dejar esto a un lado. Pero es parte del proceso. Nadie llega a ser como Cristo de la noche a la mañana. Todos necesitamos pasar por ese proceso. Así que yo le invito que así como mi hija me dice algo mudada, y yo sé que ella me quiere decir algo, pronto yo sé que ella va a empezar a hablar, y le aseguro que no la voy a poder callar. Que va a hablar porque ya la vi, que va a hablar bastante. Y así como ella va a tener la oportunidad de empezar a hablarme cuando crezca más, así va a ser usted en la madurez. Que va a llegar un momento en que va a deleitarse a hablar con el Señor. Y le va a encantar hablar con el Señor. Y ya no va a ser un bebé espiritual. Y no dudo que ahí es donde el Padre va a empezar a hablar con usted. Amén. ¿No cree? Póngase de pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias porque tú me enseñabas que tú nos agarras como un Padre amoroso. Y cuando nos hemos golpeado, Señor, cuando nos hemos raspado espiritualmente, cuando nos hemos caído espiritualmente, así como yo agarro a mis hijas, las levanto, les doy un beso y les digo, no te preocupes, papá está aquí. Así haces tú, Señor. Tú nos abrazas, tú nos cuidas, tú nos dices, aquí está papá. Muchos de nosotros probablemente en esta mañana hemos venido con raspones espirituales. Hemos venido golpeados, nos ha pasado algo, quizás nos han molestado, han herido nuestro corazón. Quizás han venido cargados. Pero yo en esta mañana les recuerdo que hay uno, no el natural. Hay un Padre espiritual que le ama, que está pendiente de su vida, que le quiere dar un abrazo, que probablemente físicamente no va a sentir el abrazo, pero en el corazón le está diciendo, te estoy abrazando porque te amo. Deja toda carga, deja todo enojo, toda ira, todo resentimiento. Ya no es momento de hacer berrinche espiritual, es momento de crecer en mí. Ahí es donde el Espíritu Santo habla. Ahí es donde el Espíritu Santo, usted empieza a reconocer que quizás ha balbuceado muchas cosas. Ahí es donde usted empieza a entender que quizás sus oraciones no se entendían. Y eso es bueno, porque cuando uno empieza a reconocer dónde ha fallado, ahí es donde empieza el proceso de madurez. Ahí es donde el Espíritu Santo dice, ya hay un corazón dispuesto a ser cambiado. Ya puedo transformar mentes. Yo te doy gracias por este pueblo, Señor. Te doy gracias por estos hermanos y hermanas que han venido en esta mañana. Yo te doy gracias porque tú los estás pasando por un proceso de madurez. No dudo, Padre, que quieren ser cada día mejores, quieren acercarse más a ti. No dudo que cada día quieren hablar más contigo. Yo te doy gracias por su vida. Gracias, Espíritu Santo, porque tú les has hablado en esta mañana y les has recordado que así como un padre natural hace todo por su hijo, por su hija, así es el Padre nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.